Bienvenidas, bienvenidos a la Ruta Escuela para la Educación Socioemocional. Esta Ruta Escuela la hemos preparado para ustedes. Para ti, directora, director, maestra, maestros y comunidad educativa. La ruta comprende 15 horas de trabajo organizado en 3 horas grabadas, aproximadamente 5 horas y media de trabajo autónomo individual y aproximadamente 6 horas y media de trabajo colectivo. Todas las actividades las podrás encontrar en el PDF que se encuentra en la página de la Secretaría de Educación Pública. Calentemos motores. Este es un taller sobre educación socioemocional. Así que lo primero que vamos a hacer es contactar con nosotros mismos. Te invito a que te coloques en una silla en donde estés, sin cruzar las piernas, apoyes tus pies en el piso, con mucha tranquilidad, con mucha firmeza. Si quieres y te sientes a gusto, cierres tus ojos, tus manos las puedes poner sobre tus piernas, tu espalda recta, y aquí te va un tip. Tu barbilla siempre viendo hacia tu pecho, de tal forma que eso te ayuda a enderezar la espalda. Vas a hacer primero 3 respiraciones profundas conmigo. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, poniendo atención cómo se llenan tus pulmones y cómo llega el aire hasta tu estómago. Si te ayuda, puedes poner tu mano derecha sobre el pecho y tu mano izquierda sobre el estómago para que sientas cómo entra el aire. Inhala y exhala. Ahora te invito a que detectes por dónde sientes que entra tu respiración. Sigues con los ojos cerrados. Algunas personas sienten cómo entra su respiración por los orificios nasales. Otras personas lo identifican en la garganta. Otras personas directamente en los pulmones. ¿En dónde identificas tú tu respiración? Ahora que la tienes identificada, observa cómo estás por dentro. ¿Estás tranquila, tranquilo? ¿Estás expectante? ¿Estás nerviosa, nervioso? Identifica en dónde se siente esa emoción. Suavemente, empieza a identificar, sin abrir los ojos, el ruido, las sensaciones quizás de temperatura, la sensación de en dónde estás sentado o sentado, observando, pero observando con los sentidos. Cuando estés lista o listo, abre los ojos. Este ejercicio se llama DROP y corresponde a las siguientes palabras: detente, respira, observa y prosigue. Y es una herramienta que vas a poder utilizar en cualquier momento, antes de iniciar una reunión, antes de iniciar las clases, esperando al médico, esperando al transporte, etc. Te invito a practicarlo. También vamos a hacer ahorita juntos un círculo de las emociones, que es una herramienta de disciplina positiva y un acuerdo de convivencia. Imagina que estamos sentados muchos en círculo. Tú estás liderando la actividad y imagina que están o compañeros tuyos o amigos, o puede ser también tus estudiantes. Así que tú vas a decir primero: me llamo, me siento, y vas a identificar la emoción que estás experimentando con la que te contactaste ahora. Y algo que me gustaría aprender en este taller. Entonces, en este caso, yo me llamo Marlene, me siento contenta, y algo que me gustaría aprender en este taller
es cómo ustedes, maestras y maestros, van a llevar y a cristalizar todo lo aprendido en sus aulas con sus estudiantes. Ceden entonces la palabra a la derecha y así sucesivamente los compañeros van escuchando. Todos practicamos la escucha atenta, es decir, escuchamos sin responder lo que el otro tiene que decir y ágilmente pasamos todo el círculo. Esta es una buena práctica para reconocer juntos nuestras emociones y normalizar el hecho de que las tenemos y de que llegamos con distintas emociones en distintos momentos del día. Recuerda siempre que si alguna persona llega con una emoción muy fuerte o desagradable, en el grupo podemos decirle, ¿podemos hacer algo por ti? Y ese algo por ti puede ser desde al terminar el círculo de emociones me acerco y platico contigo, o tal vez la persona se quiere tomar un momento y sabe dónde puede tomarse ese momento y ese respiro. Vamos a generar juntos nuestros acuerdos de convivencia. Los acuerdos de convivencia son una herramienta para que entre todos establezcamos las normas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego? Tú, ¿qué necesitas? Y yo, ¿qué necesito para que este taller sea un éxito? Por ejemplo, cuando damos los talleres o tomamos los talleres, quizás es buena idea poner los celulares en silencio. Los acuerdos de convivencia se generan en primera persona y en singular. ¿Por qué? Porque un principio de la disciplina positiva es precisamente hacerte responsable de tu propia conducta. Y si cada uno nos hacemos responsables de nuestra propia conducta, atendiendo lo que es bueno para mí, pero también es bueno para ti, generamos un ambiente y un clima en donde podemos aprender mejor. ¿Qué acuerdos de convivencia te gustaría proponer? ¿A qué hora quieres que sean los recesos? ¿Cuánto dura la sesión? Etcétera. Esos son temas que puedes ir revisando en los acuerdos de convivencia y en tu ruta escuela, en el PDF, puedes revisar el formato que te presentamos. Pero recuerda que son acuerdos que ustedes generan en comunidad. Así que yo he visto en algunas escuelas cómo todos escriben a mano, cada estudiante escribe uno, por ejemplo, o un solo estudiante los escribe, y al final es muy importante que todos pongamos nuestra firma, comprometiéndonos a seguir esos acuerdos de convivencia. En tu ruta puedes encontrar con mayor precisión el por qué, para qué y el propósito de los acuerdos de convivencia como herramienta para empezar a generar rutinas en tu aula. La ruta escuela te ofrece 7 paradas para que cada comunidad escolar, para que tu comunidad escolar, liderada por el colectivo de docentes, pueda crear una cultura con una visión que sea coherente, que sea sistémica, que sea englobadora y que favorezca el bienestar de cada uno de los que conformamos esa comunidad educativa. Para que ustedes puedan ir precisando esta estrategia, los vamos a ir acompañando a lo largo de las 7 paradas y es muy importante que vayan realizando los ejercicios, algunos de ellos son individuales y otros colectivos, y que vayan llegando a acuerdos de cómo van a trabajar su propia ruta escuela al final. Cada ciclo escolar representa una oportunidad para volver a empezar, para revisar nuestras prácticas, para dejar aquellas que no nos funcionan y para probar nuevas que creemos que pueden ser favorables para el aprendizaje de nuestros estudiantes. También aquellas que creemos que pueden ser favorables para nuestra comunidad escolar. Este momento es una oportunidad preciosísima para que tú observes qué es lo que ya realizas en tu aula y como colectivo, qué es lo que ya realizan en la escuela que los está llevando a una educación socioemocional de calidad. La ruta escuela es una estrategia coordinada que está compuesta de 7 paradas. Imagina una columna vertebral pero circular, en donde como colectivo y como individuo vas a ir pasando por las 7 paradas y cada vez que lo requieras puedes regresar a alguna de ellas y cada vez que inicie el ciclo escolar volverán a revisar las 7 paradas para poder integrar elementos nuevos de mejora continua.
En esta primera parte vamos a cubrir algunos temas como qué son las emociones, qué es la educación socioemocional, cuáles son las habilidades socioemocionales y por qué son importantes. Las herramientas, por definición, imagínate que vas a reparar algo. Son herramientas que sacamos y metemos dependiendo de en qué momento las necesitamos. Pero las emociones no son herramientas, las emociones nos acompañan siempre, en todo momento, aunque no estemos conscientes de ellos. Las habilidades socioemocionales son necesarias para la vida y prácticamente para cualquier actividad que llevamos a cabo. Por eso es que la propuesta que traemos es que observes cómo trabajas en la educación socioemocional y cómo trabajas estas emociones y cómo convives con estas emociones propias y de los demás durante los diferentes momentos de tu vida, pero también de la vida de las y los estudiantes. Esta ruta está inspirada en Cassell, Eyre, Brackett, Noah Mitrix, Darling Hammond, Vizquerra y Davidson. En el texto también te estamos proveyendo de una bibliografía robusta que puedes consultar de acuerdo con tus intereses. Pero Cassell subraya el enfoque sistémico de la educación socioemocional. Él nos presenta una herramienta que vamos a ver en la parada 1 para identificar nuestro nivel de estrés. Brackett hace muchísimo énfasis en que lo primero que tenemos que hacer es reconocer y simplemente darnos permiso de sentir nuestras emociones. Noah Mitrix proponen elementos que son necesarios para el desarrollo sano de cualquier persona. Uno de ellos, por supuesto, la educación socioemocional. Darling Hammond y Cooke Harvey lo que nos presentan es un planteamiento integral del desarrollo y la educación de las personas, y dentro de eso, imagina un pie, está la educación socioemocional como un pilar fundamental. Vizquerra precisa la importancia de la educación socioemocional para el desarrollo y el bienestar general. Y Davidson aboga desde la neurociencia porque se incorpora la educación socioemocional en los sistemas educativos en todos sus niveles. Y ahora vamos a ver por qué. Hay entornos que propician el aprendizaje tanto de personas pequeñas como de personas adultas. Te lo presentamos en una pirámide, en donde el acceso y las expectativas altas son el primer escalón. Todos tenemos acceso, eso es muy importante, y todos tenemos expectativas altas de lo que yo puedo lograr y de lo que tú puedes lograr. Es importante que como docentes reconozcamos las cualidades de cada uno de nuestros estudiantes y lo lejos que pueden llegar. El siguiente escalón es la necesidad de que el espacio o el clima de aprendizaje permita la voz del estudiante y su participación en la gobernanza, que puedan decidir cómo estudian, por qué estudian, que puedan tener algunas decisiones sobre los espacios en donde estudian, sobre cómo llevamos a cabo las relaciones entre estudiantes, entre docentes, etc. El tercer gran escalón es generar un clima seguro física y psicológicamente. A veces no damos tanta importancia, por ejemplo, al clima seguro físicamente hablando, pero si yo estoy aquí y todo el tiempo tengo miedo de incendiarme, pues no es un clima seguro para que yo pueda concentrarme y pueda estar aprendiendo. Pero si mi vela, por ejemplo, está bien colocada, entonces estoy en un clima seguro. En un clima psicológicamente seguro, son climas que principalmente no tienen violencia, ¿no? En donde yo puedo sentirme segura de compartir, en donde puedo sentirme segura de equivocarme, en donde puedo sentirme segura porque tengo adultos que sé que cuidan de mi bienestar. El siguiente escalón es un clima de apoyo, un clima en donde yo sé y tú sabes a quién puedo recurrir para pedir ayuda y para pedir soporte. El quinto escalón son interacciones positivas. Las interacciones positivas tienen que ver con estas relaciones a nivel horizontal, pero también a nivel vertical, en donde convivimos de una forma adecuada,
pero más allá de adecuada, de una forma en donde yo tengo interés porque tú estés bien y tú tienes interés porque yo esté bien, pero además en donde cada uno cumplimos nuestro rol. Eso genera certezas. En el último escalón nos encontramos con el involucramiento y esto tiene todo que ver con las pedagogías activas, en donde yo pueda como estudiante involucrarme activamente en mi aprendizaje, con la mente, con el cuerpo, con las emociones. ¿Por qué implementar una cultura de educación socioemocional en la escuela? Bueno, porque finalmente esta cultura educativa de la educación socioemocional tiene que ver con crecer, con desarrollarnos, pero de manera integral, en plena forma, como diría Abraham Maslow. En este sentido, hace falta integrar a la educación escolar habilidades que no solamente tengan que ver con lo disciplinar o con lo cognitivo, sino con habilidades que tienen que ver con el ciclo vital también de toda persona. La educación socioemocional es una educación también para la vida, no solamente para la escuela. Y en ese sentido vale la pena recordar qué son las emociones. Las emociones, desde su etimología de latín, vienen de la palabra emovere y describen muy bien la función de nuestras emociones como esta suerte de fuerza o energía interna que nos lleva a actuar, que nos lleva a generar disposiciones, por ejemplo, para tomar decisiones, para dar respuesta a determinadas situaciones o estímulos, de tal suerte que podamos dar una respuesta a la conservación de un estado de bienestar o homeostasis. ¿Pero qué es la educación socioemocional? La educación socioemocional se define como el proceso mediante el cual las personas adquieren habilidades que les permiten reconocer, comprender, identificar, nombrar y gestionar sus emociones, con el fin de, primero, conocerse a sí mismas, cómo responden, cómo les hacen sentir ciertos estímulos, ciertas situaciones, con el fin de también recuperar la calma ante situaciones aflictivas y en este sentido aprender también a ser resilientes. Para también perseverar, de manera que podamos alcanzar las metas propuestas incluso en el largo plazo. Con ello también abonar o favorecer la generación de relaciones interpersonales empáticas y armónicas y la toma de decisiones responsables. Pero también la educación socioemocional contribuye a hacernos más conscientes y disfrutar con mayor plenitud de aquellos momentos de gozo. Modelos de educación socioemocional existen muchos. Uno muy conocido es el que propone la organización CASEL en los Estados Unidos, en donde se desarrolla un modelo pedagógico en base a 5 competencias o 5 habilidades, capacidades que debiera de desarrollar toda persona, todo estudiante a lo largo de esta formación. Una de estas habilidades es la conciencia de sí mismo. La otra, el autocontrol o la autorregulación. La conciencia social también, para conocer las emociones del otro, reconocerlas y comprenderlas. De manera que podamos también generar, y esta sería la cuarta habilidad, una mejor interrelación a través de cultivar justamente habilidades relacionales. Y finalmente todo ello contribuye también a la toma de decisiones responsables, siendo esta la quinta dimensión del modelo de CASEL. Otro modelo es el modelo competencial que propone el Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica de la Universidad de Barcelona, precedido por el doctor Rafael Vizquerra, en donde se propone también un modelo competencial en base a 5 dimensiones. Nuevamente, la importancia de la conciencia emocional, en donde se incluye el autoconocimiento, la regulación emocional, nuevamente también como una de estas habilidades, competencias o capacidades importantes. La competencia social, que en este caso incluiría justamente estas habilidades interrelacionales, pero también 2 nuevas competencias aquí, la autonomía emocional y las habilidades para la vida y el bienestar. Un tercer modelo, que es el que se implementó en los planes y programas de estudio en México en el 2018, es el modelo de educación socioemocional constituido por 5 ámbitos también. Nuevamente, el autoconocimiento o esta conciencia emocional que nos permite reconocer, identificar las emociones y sus causas en nosotros mismos. La autorregulación, que tiene que ver nuevamente con esta capacidad de gestión y de conducción de las emociones.
Una dimensión de autonomía que tiene que ver con la capacidad para responder de forma autónoma, autogestiva, con confianza y sentido de autoeficacia ante las situaciones que se nos presentan. Una dimensión de empatía como parte de la dimensión de conciencia social que nos permite reconocer, comprender y actuar conforme los sentimientos o las emociones que siente el otro, y finalmente una dimensión de colaboración que nos permite generar relaciones interpersonales más positivas, proactivas y propositivas. Todo esto en el marco también de los 4 pilares del aprendizaje que ya mencionaba el informe de LORS de la UNESCO en la década de los 90. Aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a aprender. Estos modelos, podemos ver, tienen algunas de sus dimensiones en común. Se resalta sobre todo esta importancia que tiene la conciencia emocional o autoconocimiento. También la importancia, ¿verdad?, que tiene la regulación emocional como otra de las dimensiones en las que coinciden estos modelos, pero también las habilidades interrelacionales o la conciencia social. Aquí difieren en la manera en la que se presentan, pero al final, dentro de la descripción, de la definición de estas dimensiones, se encuentran la colaboración, la empatía, la posibilidad de desarrollar una comunicación asertiva, respetuosa, de manera que las relaciones interpersonales, decíamos, sean más positivas en el marco de una relación productiva, proactiva y sobre todo colaborativa. Y finalmente la importancia de la autonomía que subraya el modelo competencial y el modelo de CEP, en donde se busca ser plenamente consciente y plenamente responsable al estudiante, a la persona, en este sentido, que participa, toma decisiones y finalmente responde ante las circunstancias, ante las situaciones que se presentan a lo largo de la vida. ¿Cuáles son los beneficios de implementar una cultura de la educación socioemocional al interior de la escuela o a lo largo de los trayectos formativos? Bueno, por supuesto hay beneficios para los estudiantes, beneficios que se ven en el desempeño académico, pero también en los comportamientos, en las actitudes, en la manera en la que se genera en este sentido un clima relacional al interior de los grupos, a lo largo de los grupos en la escuela también. Hay una capacidad mayor para manejar o regular las emociones aflictivas como el estrés, de tal suerte que en general esto promueve una mejor vida escolar. Se reduce también el ausentismo y la deserción escolar. Para los maestras y maestros, la comunidad docente también hay beneficios, en tanto que el docente que trabaja sus propias habilidades socioemocionales, pero también las habilidades socioemocionales con sus estudiantes, se mejora su comunicación, el clima de aula. Los maestras y maestros tienen mejor capacidad para manejar igualmente sus emociones aflictivas, sus estados, por ejemplo, de estrés laboral o de estrés en la vida en general. Y finalmente tenemos a un maestro que tiene mayor capacidad para manejar no solamente su grupo, sino las situaciones que se presentan a lo largo de su vida laboral. En la comunidad escolar, el practicar o generar una cultura de la educación socioemocional también trae sus beneficios. Se mejoran en general las relaciones de todas las personas que conforman a esta comunidad. Se mejora el desempeño académico de la propia comunidad y finalmente se logran tomar decisiones de forma colegiada en tanto a generar mayor visión de comunidad, en tanto a que las relaciones interpersonales son más positivas, más proactivas, con mejores canales de comunicación y eso abona también al trabajo en equipo. Cuando trabajamos la educación socioemocional de manera sistémica, entonces estos beneficios se multiplican. Es decir, si se trabaja no solamente al interior del aula, sino como un proyecto escolar, pero más aún como un proyecto de la comunidad educativa, es decir, se incluye a las familias, entonces los beneficios son aún más positivos. Se mejora en todos sentidos y se genera una suerte de comunicación sincrónica en lo que tiene que ver con los resultados esperados, no solamente en lo académico, sino también en la conducta y en la actitud de todos quienes conforman la comunidad escolar.
En este sentido, es importante entender que esta mirada sistémica, esta posibilidad de implementar de forma sistémica la educación socioemocional, tiene que ver con incorporar en la práctica de la propia educación socioemocional a todos los actores que constituyen a la ecología escolar, empezando por el individuo al centro, cada uno de nosotros quienes conformamos a la comunidad escolar, estudiantes, docentes, directivos, todos nosotros como parte justamente de este esfuerzo, de este trabajo, de este desarrollo de habilidades socioemocionales. Pero también la escuela como un conjunto que se rige a través de normas políticas, acuerdos, desde los cuales se impulsa justamente esta cultura de educación socioemocional. Lo mismo al interior de las aulas, la forma en la que trabajamos no solamente las habilidades socioemocionales de manera explícita, sino cómo se lleva a cabo justamente la instrucción o la vida pedagógica. Se incluimos además a las familias, en tanto a ser ellos copartícipes y coformadores del desarrollo de las personas al interior de la escuela, entonces vamos ampliando estos canales de sincronía y comunicación. Y finalmente, si los aliados estratégicos en términos de las instituciones y la política pública, se va generando también una cultura de la importancia que tiene trabajar junto con las habilidades disciplinares y el desarrollo cognitivo, el desarrollo de estas capacidades socioemocionales, entonces la ecología en su tamaño, en su amplitud más integral, estaría favoreciendo y potenciando los beneficios de desarrollar este tipo de habilidades. Decíamos, esta ecología de la educación socioemocional incluye no solamente al ámbito subjetivo, a la persona, sino también la forma en la que trabajamos estas habilidades emocionales, la forma en la que generamos interacciones educativas al interior del aula, pero también la manera en la que generamos una cultura de convivencia desde la normatividad de la escuela, y la manera en la que nos comunicamos e involucramos a la familia, de tal suerte que vayamos generando una comunicación y valores en torno a la importancia del desarrollo de estas habilidades, para finalmente llevar también, incluir a la comunidad más amplia y generar así una cultura social, una cultura ciudadana, en donde la educación socioemocional tiene un valor agregado a la educación tradicionalmente de las escuelas, que sería, decíamos, el desarrollo de habilidades disciplinares y cognitivas. Bueno, en términos de qué tenemos actualmente como programas vigentes, en términos de planes y programas en educación socioemocional, en México en particular existe un legado, siendo México uno de los países pioneros en incorporar de manera formal y de manera obligatoria la educación socioemocional, de tal suerte que existen planes y programas preexistentes en este sentido. Existen también programas específicos que han sido impulsados por organismos internacionales como las Naciones Unidas, el caso específico del programa Constrúyete, que es impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, específicamente para educación media superior. Lo cierto es que la educación socioemocional también se puede llevar de manera transversal a espacios y asignaturas escolares específicas, donde se pueden trabajar y explicitar el trabajo de estas habilidades socioemocionales. Un caso para ello sería, por ejemplo, el espacio de educación en cívica y ética, el espacio para vida saludable, o bien los espacios de tutoría en donde se podrían explicitar estas capacidades y trabajarlas de forma puntual. Finalmente, también existen propuestas pedagógicas que incluyen materiales, estrategias y herramientas particulares para trabajar al interior de la comunidad escolar las habilidades socioemocionales. De este tipo de propuestas existen muchas alrededor del mundo, algunas conocidas y probadas científicamente son el programa Ruler de la Universidad de Yale, el programa PATHS, que también se implementa en los Estados Unidos, y finalmente el programa INTEMO, que se trabaja desde la Universidad de Málaga y que también tiene resultados científicamente comprobados para trabajar y favorecer las habilidades socioemocionales. Importante en el trabajo e implementación de la educación socioemocional el poder identificar también al interior de la comunidad los niveles de atención que requieren los distintos actores y en ese sentido poder implementar acciones estratégicas.
A la base de toda comunidad escolar, de toda comunidad de aprendizaje, es necesario, en términos de la implementación de la educación socioemocional, el que se puedan llevar a cabo actividades preventivas, actividades que permitan, decíamos, trabajar de forma integral con el currículo estas habilidades socioemocionales, de tal suerte que favorezcan a todos los actores de la comunidad. Pero también es importante distinguir, en este sentido, a aquellos actores, aquellos grupos que requieren mayor atención, probablemente porque requieren, por ejemplo, trabajar de manera más puntual las relaciones al interior del grupo o necesitan trabajar habilidades específicas que favorezcan de forma puntual alguna situación que tenga que ver con su trayecto formativo. Y en este sentido, se necesitan realizar intervenciones, diseños educativos específicos, a lo mejor desde el área psicopedagógica o a lo mejor incluso incorporando a los cuerpos del área psicológica para trabajar estas situaciones. Y finalmente, tener también presente que existen casos muy puntuales, focalizados incluso dentro de la comunidad escolar, pueden ser estudiantes, pueden ser docentes, que requieran de una atención ahora ya de orden psicológico para atender alguna situación crítica o situación que tiene que ver o afecta a su salud mental. Este tipo de acciones que tienen que ver también con salvaguardar el bienestar emocional deben de ser realizadas, deben de ser llevadas a cabo por especialistas, por profesionales de la salud mental. Así que bueno, todo esto que parece muy complejo se inicia con una acción, que es reconocer, comprender, nombrar, expresar y regular tus emociones. Aquí te proponemos este esquema que es una propuesta del Instituto Yale de Inteligencia Emocional y le llaman el acercamiento Ruler por sus siglas en inglés, que aquí te pusimos en español. Así que, ¿por qué es importante monitorear mis emociones? El modelo Ruler lo que propone son estos cuadrantes, en donde en el cuadrante verde puedes identificar emociones agradables y de baja energía, como por ejemplo que estoy tranquilo, cansada, relajado, sereno, en paz, etc. En el cuadrante azul, aquellas emociones que son desagradables y que tienen baja energía. En el cuadrante amarillo, aquellas emociones agradables o de alta energía, y en el cuadrante rojo, aquellas desagradables y de alta energía. Entonces, es importante que vayamos aumentando nuestro vocabulario socioemocional y que vayamos alfabetizándonos, de tal forma que cada vez seamos más precisos al nombrar nuestras emociones, al identificarlas, y al identificar, y este es un segundo paso y tiene que ver con comprenderlas, ¿qué me pasa o qué me pasó antes de sentirme así? ¿Qué está generando esta emoción? ¿Y qué hago o qué suelo hacer cuando la experimento? Con esto terminamos la introducción y te invito a la parada 1.